Hemos estado revisando este peregrinaje y ya estamos llegando a los últimos salmos y vamos a hacer algunos comentarios respecto de ello. Bastante fascinante este caminar. Si vamos leyendo los textos y vamos extrayendo la riqueza que en ellos hay y cómo el salmista que lo escribe, ¿cierto?, registra esta inconsistencia, esta incongruencia de estar en el mundo, pero saberse llamado a otra cosa superior y sin embargo estar allí rodeado de presiones, de circunstancias difíciles, a veces dolorosas, viviendo a veces situaciones semejantes a los demás mortales, complejas, pero con algo en el corazón que está encendido y que fue encendido por Dios, una llama que no se apaga, que te convoca, que te llama, que te lleva a caminar, que te saca de allí de donde estás. Sabemos que la iglesia, como el término etimológicamente, eclesia, los llamados a salir. Ya nuestra definición como iglesia nos dice que debemos caminar, que debemos constantemente estar saliendo de donde estamos. Y una vez que nos acomodamos y sentimos que estamos bien, Dios nos va a volver a sacar. Incluso respecto del mismo. Cuando pensamos que creemos algo y que sabemos algo de Él y que lo tenemos y entendemos algo de Él, Él mismo va a destruir ese entendimiento y ese concepto para ir a algo superior, a algo mayor. Para que nunca tengamos esta sensación de haber llegado y estar satisfechos plenamente. Hay un autor que dice: Dios es el gran iconoclasta, el que quiebra estos esquemas que uno tiene incluso de Él mismo. Antiguamente, en un tiempo, en la iglesia, habían personas que rompían las imágenes, cualquier imagen que se hacía de Dios. Y entonces ese es el sentido. Dios mismo rompe su propia imagen de nosotros, o el concepto que nos hemos armado, hemos construido, para avanzar a algo mayor, porque Él es mucho más siquiera de lo que hemos entendido o percibido en nuestra infinita y pobre humanidad. Dios siempre está queriendo llamarnos, sacarnos, llevarnos allá, porque es un peregrinaje y no estaremos completos nunca hasta estar con Él. De modo que si definimos así la vida, estaremos siempre rodeados de angustia y de situaciones complejas, porque solamente la plenitud estará allí cuando estemos delante del Señor cara a cara, y allí todo habrá acabado. Hasta que no llegue ese día, viviremos cientos y miles de cosas como se describen aquí del Salmo 120 hasta el Salmo 131. Entonces hemos dicho que estos tríos, ¿cierto?, estos 4 tríos van como dando la vuelta una y otra vez, como haciéndonos entender que hay que pasar muchas veces por las mismas cosas para avanzar, para crecer, pero no como aquellos seminarios de capacitación personal, no como esa cosa que va potenciando al hombre, sino al contrario. Dios, cuando trabaja en nosotros, como que nos va reduciendo cada vez más. Porque Dios no quiere nuestra capacitación, nuestro engrandecimiento. Dios quiere nuestra reducción. Hasta llegar delante del Señor y nada, estamos así, absolutamente nada. Entonces este peregrinaje es bien precioso y es hermoso apreciarlo en este libro de Salmos, que es un libro humano, un libro de emociones, de ruegos, de rabia, de angustia, de dolores, de alegrías, de adoración, de exaltación, porque todo va conjugado allí en estas oraciones, en estas plegarias, en estos cantos.
Y sale el peregrino ahí en el Salmo 120. Sale de las tiendas de Cedar. Cedar significa negrura, de ahí, de la oscuridad, de las tinieblas. De allí salimos. De allí nos sacó el Señor a todos. A nadie lo sacó de una cuna de oro, de algo especial. Todos hemos salido del mismo barro y de las mismas circunstancias. Un poco más adornadas en algunos, pero el mismo. Y de allí salimos y nos lleva al último salmo, que es el Salmo 134. Ya vamos a llegar allí. Ya vamos a llegar allí. Pero fíjense qué interesante este laberinto, este caminar, porque allí se dan una ruta compleja. Aquellos que hacen montañismo o estas caminatas, ¿cierto?, por las sierras, por los nevados, en fin, hay riesgos. Y aunque es muy bello el caminar, hay muchos riesgos. Y así es nuestra vida. Esa es nuestra vida. Sépanlo los jóvenes, que así es. Una de las primeras lecciones que debe aprender uno en la vida es que la vida es injusta. Y las cosas no se van a dar como tú quieres. Pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Pero no para que se haga nuestra voluntad, sino para acompañarnos y enseñarnos a hacer su voluntad. Y a discernir respecto de las cosas que nos acontezcan. Algunas insoportables, complejas, otras de alegría y fáciles de sobrellevar. La vida es así y es diferente para todos, pero todos estamos en este caminar. Vamos dando vuelta, vamos avanzando. No en vano el mismo Señor cuando le habla a Job, le habla desde un torbellino, de este mismo torbellino, de esta misma circularidad que va dando vuelta, porque así es. El que se acerca a Dios se va a encontrar con un circuito permanente de vivir cosas similares una y otra vez para avanzar, para crecer, para disminuir. Y va a tocar aquellos aspectos difíciles en los cuales yo no quiero transitar y caminar, pero allí nos va a llevar el Señor. Sigue el Salmo 121, que es el Salmo del camino, ¿cierto? Cuando comienza a caminar. Salmo 122, un salmo de llegada, de bendiciones. Salmo 121, los salmos intermedios que son de camino, y el próximo salmo cuando son salmos de llegada. Y qué maravilloso y qué bueno es esto, ya lo hemos dicho, estoy de alguna manera introduciendo, repasando, porque así es. No es solo dolor, también hay alegría, hay satisfacción, hay seguridad. Está el Señor con nosotros, hay experiencias hermosas, como las que Pablo decía. Ahora yo también me convertí en un campamento. Voy a hacer un paréntesis, es cortito. Yo me crié en una familia cristiana. Mis abuelos pastores, mis bisabuelos pastores, y todos para allá pastores, pastores pentecostales, así de fuego. De lo bueno. Y sí, nos criamos desde pequeños en la iglesia, así, llenos de hermanas y de cantos, de fogosos. Pero por estas cuestiones humanas, mi padre se casó con la hija del pastor. Y por esas cosas humanas, la iglesia se dividió. ¿Por qué? Ni idea, nadie sabe, pero se dividió. Y mi mamá quedó con su papá, que es el pastor. Y mi papá quedó con su mamá en el otro bando. Y nosotros 5 hijos quedamos al medio. Entonces, escondidos de mi papá, íbamos a ver al abuelo pastor, porque no se podía. Miren la tragedia. Y así, la tensión familiar por estas cosas humanas, egoístas nuestras.
cuando metemos las manos en la iglesia, echamos a perder la obra de Dios. Y todos recibimos pérdida. Todos perdemos. En ese contexto, ya jovencitos, nos criamos toda nuestra adolescencia fuera de Cristo. Mal, lejos, perdidos. Y allí, en esas locuras de los jóvenes, cuando los jóvenes son jóvenes, hacen locuras. Tomamos un amigo y fuimos a la playa a hacer un paseo solos. Y en esas cosas, locuras, un día de noche, íbamos a nuestras andanzas y uno de mis hermanos dice: oye, ahí hay una iglesia de hermanos. Pasemos donde los hermanos. Como una aventura, a divertirnos. Y era una travesura. Pasemos. Y pasamos. Ese hermano era Rodrigo. ¿Ustedes ubican a Rodrigo? Y a Rodrigo y mis dos hermanos más. Rodrigo Abarca. Jóvenes. Y entramos a la reunión. Estaban los hermanos cantando en un campamento, así, en un retiro espiritual como esto. Y llegamos vestidos así raros, igual, y todos nos miraban. Para hacer el cuento más corto, terminamos adelante llorando, arrepentidos, pidiendo perdón al Señor, implorando por su misericordia. Ya no sé ni por qué estoy contando esto, hermano. Quiero decir que Dios nos saca de allí, del polvo, de la tragedia. Todos salimos allí. Y el Señor tiene misericordia de nosotros porque Él es bueno, por esencia, siempre está dispuesto a salvar. Allí en estas tiendas de Cedar, en la oscuridad, Dios ha tenido misericordia de nosotros y fuimos caminando por este peregrinaje, nos encontramos con el Señor, tuvo misericordia, momentos de lucidez, de noche, de alegría, de todo, de entusiasmo, como aquella noche cuando conocimos al Señor y celebramos y vimos al Señor su gloria y seguimos y hasta el día de hoy continuamos ahora sirviéndole. Así, hay alegrías también en el pueblo de Dios. El Salmo 122, hay cosas que nos aventura el Señor antes de llegar al final, al Salmo 134. Dios da cosas preciosas, hace maravillas también ahora. No todo es para el futuro, también hay mucho ahora a experimentar, a vivir, a reclamar, a pedir, a experimentar. Los hay, por supuesto. No es todo dolor. El Señor es bueno. Por eso también entonces está estos salmos metidos allí. No es un registro lineal. La vida no es lineal. La vida tiende a ser circular, a vivir ciclos. Nosotros vivimos muchos ciclos dentro de nuestra existencia. Entonces, este ciclo también nos permite vivir muchas cosas celestiales, muchas de ellas. No la plenitud, porque la plenitud la tendremos allí, pero muchas de ellas podemos experimentarlas y vivirlas y verlas ahora. Y en eso entonces están estos salmos preciosos que están intercalados. Cada 2 salmos viene una bendición preciosa. Salmo 123, la salida, la estadía. Salmo 124, peregrinaje. Salmo 125, seguridad, tranquilidad. Oh, como el monte de Sión, las bienaventuranzas del Señor. Salmo 126, estadía, angustia. Salmo 127, caminar. Salmo 128, bienaventuranza, felicidad, bendito. Es la familia. Y mire qué interesante. Y esto me golpea mucho a mí. Y me golpea, la siento mucho porque incluye todo un tema familiar dentro de este peregrinaje. Me emocioné mucho cuando veo a los chiquititos acá, porque ellos son la iglesia. Son la iglesia.
No es que estamos aquí y hay que traer a los chicos afuera allá. No, ellos son parte, son la iglesia. Son la iglesia de hoy y de mañana. Si no viene el Señor, si no hacemos el trabajo con estas generaciones, con la familia, con nuestros hijos, con los hijos de los hermanos, bueno, la iglesia tiene un límite, tiene un techo, va a terminar pronto porque nosotros vamos a pasar. Si no hacemos el traspaso de llevar la posta y pasársela a otro, el testimonio, pasárselo a otro para que otros continúen, si no damos espacio para que otros emerjan, esto se termina pronto. Y pone allí las bienaventuranzas de la esposa, del esposo, de los hijos, y los bendice, incluso llega a decir, y sea bendígate el Señor desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Como diciendo, mira, vas a ser abuelo, nos dice. Oiga, a propósito, ser abuelo es una cuestión extraordinaria. Es como uno se vuelve loco, así, una cosa así. Se fuera de todo el límite, uno tiene que controlarse. Una cosa maravillosa. Qué cosa más preciosa en la vida. Qué cosa más preciosa. Por cierto, podemos ser abuelos de otros también, de otros hijos, de los hijos de los hermanos. Claro, hay muchos niños de otros contextos que nos ven como abuelos. Sí, pero es una cosa maravillosa. Y el Señor bendice con eso, diciendo, veamos de generación en generación, porque esto es un caminar no solo de ahora. No, la iglesia no termina conmigo, la iglesia avanza y sigue desarrollándose. Entonces sigue el Salmo 129, vamos llegando, hermanos. Salmo 129, nuevo estadía, angustia, dolor. Salmo 130, de lo profundo viene el clamor, el pecado, viene la misericordia, viene el perdón, y llega al Salmo 131, donde es doblegada la altivez, donde hay reposo, hay tranquilidad. Fíjense, los últimos salmos siempre, los salmos de llegada, son salmos que llaman al reposo. Van como agotando, así como disminuyendo, reduciendo la luz. Es como cuando uno va bajando las intensidades, cuando tenemos hijos muy inquietos, uno tiene que ir de a poquito bajando la luz de la casita, de a poquito, como para que los chicos vayan apagándose, así, porque si no, siguen toda la noche. Y entonces como que uno va reduciendo la luz. Va callando el alma, va tranquilizando, va liberando el espíritu y el alma la va doblegando y el cuerpo lo va deteniendo. Todas las actividades humanas se van deteniendo. Estos salmos de llegada es de detención, de tener la inquietud. Esta inquietud interna que es nuestra, ¿no? Tan equívoca, que nos mueve, que nos impulsa, que nos da ideas, que nos lleva para allá, para acá, ideas buenas, ideas malas, ideas, cosas. Esta inquietud interna, doblegarla, ponerla a los pies del Señor. Entonces llegamos al Salmo 131 para entrar ya al Salmo 132, 33, 34, que son salmos de llegada. Ya el peregrino llega a Jerusalén. Entonces el Salmo 132 es una descripción de lo que Dios le prometió a David. David hizo un juramento a Dios y Dios le hace promesas a David. Dios se compromete con David, el trono de Dios. Le promete el trono de Dios porque David quiso hacer casa para el Señor. ¿Recuerdan eso? David estaba en su casa, el cedro, y dice, y el Señor está en una casa de tienda, una tienda. Ahora, mire, esto es la iglesia. ¿Y por qué es la iglesia? Ayúdenme en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Ya estamos entonces en los salmos de llegada. Llegamos a la iglesia, a Jerusalén, que es la iglesia. Hechos capítulo 15 está
el concilio de Jerusalén. Están todos los creyentes, los diáconos, los ancianos, los apóstoles allí discutiendo la conversión de los gentiles. Y entonces está el testimonio de Pedro, hay varios testimonios que se están dando, podemos verlo en el versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron que a Bernabé y a Pablo, que contaban cuántas grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Se estaban convirtiendo los gentiles, comenzó a crecer la iglesia de una manera insospechada, no solo con judíos, sino con gentiles. Comenzó a convertirse gente de otros colores, gente que el contexto pensaba que no era así. Así fue. Y cuando ellos callaron, Jacobo tomó la presidencia diciendo: varones hermanos, oídme esto. Simón, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar entre ellos pueblos para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Interesante esto. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído. Ahora la pregunta es: ¿cuál es el tabernáculo de David? Si está el templo de Salomón, está el tabernáculo de Moisés, está el templo de Herodes posteriormente. ¿El tabernáculo de David cuál es? Es ese tabernáculo cuando el arca estaba olvidada, y entonces David dijo: hagámosle tienda, una casa al Señor. Y entonces, para resumir, porque es largo, está en Crónicas, en Samuel, David toma el arca y la va conduciendo así, con mucha ignorancia, pero todo el pueblo participa en tomar el arca, y por allí hubo una equivocación, la pusieron sobre unos bueyes, los bueyes ¿recuerdan eso? Como que se movieron y Usa puso la mano y ahí murió, y todos quedaron como atónitos. ¿Qué ocurrió aquí? La dejaron en la casa de una familia, Dios bendijo a la familia, y después tratando de buscar quién le había ocurrido, ya todos seguramente perturbados, muy perturbados, la pusieron bajo una tienda, un tabernáculo muy sencillo, donde no había ningún otro mueble más que el arca del pacto. Y entonces nuevamente cuando la toman, la llevan a Jerusalén, ya un poquito más ordenado, y mientras la llevaban todo el pueblo alababa, y David presentó un sacrificio de paz y repartió la carne para todo el pueblo, y le dio una tortilla de pasas, y en otras versiones dice un vaso de vino, y le dio a todo el pueblo, y todo el pueblo cantaba, y David se puso a bailar. Y te recuerdan ese momento, y la mujer lo miró y lo menospreció, la esposa, como el rey bailando como cualquiera. ¿Recuerdan eso? Todo medio desestructurado, pero lleno de alegría, de gozo, de alabanza. Todos participaban, todo el pueblo participaba. Y era una tiendita pequeñita con un arca al medio. Todo el pueblo, los sacerdotes, todos ministraban, todos cantaban, todos participaban de la cena, del pan, del vino. Todos ahí alegres. La figura de la iglesia. El tabernáculo de David que estaba caído ahí. Yo sospecho que a esto hace referencia, como que esto es la iglesia donde todos participamos, donde hay lugar para todos, no hay exclusividad para algunos pocos, todos somos la iglesia. Lo único importante aquí es la presencia del Señor, y todo lo que estamos alrededor le admiramos, le adoramos, le veneramos, le servimos, disfrutamos de Él. Nadie más es importante en este tabernáculo más que Él. No hay clérigo, no hay jerarquía, no hay nada. Todos somos hermanos y nos respetamos en los dones, en los servicios, en los ministerios. Perdemos nuestras individualidades para recibir el don y la gracia que participa conjuntamente con los demás, donde todo el pueblo es un solo hombre que lleva el arca. Hay mucho que hablar al respecto. David ora, y entonces todo el Salmo 132 nos habla de ello, hermanos, de David. Dice, versículo 132, versículo 8, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. Dios iba a reposar aquí,
en Jerusalén, en este tabernáculo, tú y el arca de tu pacto. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. O sea, noten, hay alegría, hay regocijo, hay sacerdocio, hay admiración, hay veneración al Señor. Hay promesas que se cumplen. Luego del versículo 10 hacia adelante comienza a hablar Dios. Hasta el 10 es la petición de David, y del 10 hacia adelante comienza Dios a hablar respecto del compromiso que hace con David. Si tus hijos, el 12, guarden mi pacto y mi testimonio, yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí, a la iglesia, a Sión, a Jerusalén. ¡Qué maravilla! Hay mucho que hablar. No tengo una inspiración para detenerme mucho en esto, pero hay muchísimo que extraer en este Salmo 132 respecto de las promesas hechas a David, que están vinculadas directamente con el retoño que allí habla el versículo 17, que es Cristo. Allí hará retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión, mas él florecerá como su corona. Entonces, en primer lugar, estos tres últimos salmos, que son los salmos de llegada, tenemos las promesas hechas a David. Las promesas de Dios están en la iglesia. La iglesia es el tabernáculo que estaba caído, que luego se levanta y que incorpora a los gentiles y incorpora a todas las gentes a participar en un nuevo y santo sacerdocio que lleva a la presencia de Dios en su seno, donde Dios hace su morada. Bendito el Señor. Entramos al Salmo 133, que es el salmo que recurrentemente nosotros tomamos, que es el salmo del compañerismo, del compañerismo de la iglesia ya en la fraternidad, ¿cierto? Qué cosa más preciosa como lo describe aquí. Y luego, para entender también este salmo, también tenemos que ir al libro de Hechos. Hechos capítulo 2. Acompáñeme, por favor. Hechos capítulo 2. Mantengan abierto el Salmo 133. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La iglesia. Dice que de repente vino del cielo un estruendo, una cosa extraordinaria. Ocurrió algo del cielo cuando los hermanos están juntos. Cuando los hermanos deciden caminar juntos. Cuando los hermanos dejan sus diferencias a un lado y deciden caminar juntos. Cuando los hermanos se respetan en sus diferencias con amor y deciden estar juntos, ocurren cosas extraordinarias. Dios se conmueve, Dios participa, Dios se mueve. Dejamos el camino abierto a Dios. Y entonces, ¿qué ocurrió? Vino el viento recio, vino el Espíritu Santo, llenó la casa y comenzaron todos a hablar lenguas y a participar y a hablar las maravillas de Dios. Una cosa maravillosa, fue tan fuerte el acontecimiento que la gente del pueblo comenzó a sentir el ruido, el jolgorio, la alegría, el festejo, y comenzó a ser testigo de lo que allí ocurría. Entonces Pedro sintió que era el momento de dar testimonio de ello y se levantó y habla respecto de esto. ¿Recuerdan? Y dice en el versículo 25, porque David dice, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. El versículo 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Da testimonio. Dice el versículo 29, hermanos, se os puede decir que libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Habla de David, como el salmo anterior. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de su resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, fíjense bien, a este Jesús
Resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado, fíjense bien, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Quién recibió la unción de Dios? Es Cristo, es la cabeza. Cristo, la cabeza, recibe la unción de Dios. Cristo, nuestra cabeza. Cristo es el ungido con el poder del Padre. Entonces vamos al Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, todos unánimes juntos. Es como el óleo, es como la unción, la cabeza, Cristo. Es Cristo ungido aquí. Cristo que recibe la unción sacerdotal. Es como el velo óleo sobre la cabeza, la cual es Cristo. ¿Lo notan? La cual es Cristo. El cual desciende sobre la barba de Aarón. ¡Ay, este es un óleo especial! Es un óleo que nos constituye en un sacerdocio. A Él como sumo sacerdote y a nosotros como sacerdocio. Un sacerdocio santo. El cual desciende sobre la barba, ¿cierto? Hay una transición que va descendiendo desde la cabeza, que es Cristo, desciende sobre esa barba, baja hasta el borde de sus vestiduras y llega a nosotros. Es la iglesia. Cristo ungido que comparte su unción con la iglesia, con nosotros. La unción que Dios le preparó a Cristo en el día de su coronación es la unción que Cristo derrama para la iglesia, porque nosotros somos su cuerpo. Él fue ungido como cabeza y bajó desde sus barbas la unción santa sobre la iglesia, sobre todas sus vestiduras. Entonces este salmo está describiendo lo que ocurrió en Hechos capítulo 2. Cuando los hermanos creen inocentemente y se juntan y se concertan y se aman y se respetan, Dios reparte esa unción especial, esa capacitación para hacer cosas extraordinarias, cosas que no pueden ser hechas por nosotros, no pueden ser manipuladas por hombre alguno, por movimiento, por la concertación de voluntades. Dios lo hace. La unidad de la iglesia la hace Dios, pero con nuestra participación. Solo con el hecho de estar juntos, amarnos y respetarnos, Dios comienza a preparar todo y nos bendice. Esa unción santa es lindo, véanlo después. Esa unción santa es el óleo del sumo sacerdote. Gino habla mucho al respecto, de un libro muy precioso, y lo describe cómo se preparaba con esa riqueza y esa lucidez que tenía nuestro hermano. Qué cosa más maravillosa. Y lo describe y habla cómo era eso. No solo era una unción, era un perfume. Era un perfume especial, que donde quiera que estos sacerdotes iban, sentían ese perfume porque era exclusivo de ellos. Entonces se sentía ese olorcito. Aquí estamos en un momento, en un lugar, con un hombre, con una mujer de santidad, porque nadie más podía usar su perfume. Mi hermano Celso hoy día me dio un perfume re bueno, me echó así. Yo no soy muy de muchos buenos perfumes, no estoy acostumbrado. Y entonces, claro, cuando uno tiene un perfume característico, qué rico, y parece que uno quiere seguirlo o seguirla. Cuidadito, jóvenes. Claro, como que te convoca, te llama, te atrae, ¿no? Y Pablo usa esa referencia para decir que somos grato olor, ¿no? De Cristo, para los que se pierden, para los que se salvan, olor de Cristo. Este perfume especial, véalo después con tranquilidad, ¿no? Hay una unción. Pero fíjense el versículo 3. Aquí ocurre algo prodigioso, maravilloso, donde uno le damos las posibilidades de que Dios manifieste, haga algo más allá de lo que nosotros que siquiera soñamos o entendemos, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Un hermano dice: hermano, esto es imposible. Hermón está muy lejos de Sión, es el monte que está en el norte y Sión está en el sur. O sea, que venga el rocío de Hermón hasta el monte de Sión
es una cosa muy loca. O sea, va a ocurrir una vez cada no sé cuántos años. Es una cosa no habitual. Es casi imposible. Lo dice una persona, un erudito que estudió la geografía del lugar. Entonces dice, ¿qué ocurre entonces aquí? Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. O sea, aquí para que ocurran cosas milagrosas tiene que estar lo primero, el compromiso de estar juntos, el compromiso de seguir juntos, el guardar el corazón para no estar en soledad, solitario, apartado, el tener un permanente juicio sobre sí mismo, sobre su comportamiento, para no dañar la iglesia, para no dañar la obra de Dios. El tener este criterio respecto de sí, el cuidarse de sí. El Señor, líbrame de mí, líbrame de entorpecer tu iglesia. Y aquí hemos fallado todos, porque la iglesia es un desastre. La iglesia, la cristiandad, un desastre. Como les decía, hermanos, yo vengo de una historia tradicional de pastores. Se dividieron 1, 2, 3, 4, no sé cuántas veces, divisiones, una y otra, y una cantidad de cosas que increíble, y por las cosas más absurdas, egos al medio de la iglesia, egos humanos. Oh, qué cosa más terrible, afectar a la iglesia por egos, por convicciones personales respecto de Dios, y el otro tiene la misma convicción respecto de Dios. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Qué cosa más terrible es esto? ¿Qué tragedia más grande es esta? Oh, el Señor nos libre de caer en estos abismos de pecado. Nos libre el Señor. Esa oración siempre debemos tenerla. Nos libre el Señor de caer en esto y no dañar su iglesia santa, pura, una, perfecta. Así que en este contexto viene el rocío de Hermón sobre los montes de Sión, y allí el Señor envía bendición. Y fíjese que envía vida eterna. ¡Qué maravilla! Llegamos al último salmo. Uno cree, hermanos, que los últimos salmos van a ser apoteósicos. Hemos ya recorrido. Y yo digo, tal vez los hermanos tienen una expectativa tremenda. Vamos a llegar a los últimos 3 salmos. Aquí va a caer la gloria de Dios. No. ¿Sabe por qué? Porque mientras más nos acercamos al Señor, más se va perdiendo todo. Todo se va, todos los brillos, todas las decoraciones, todos los accesorios, todo lo humano se va perdiendo. Es como que solo Él se va destacando. No se ve nada ni nadie más. Nada es más importante que Él. Por eso el último salmo es así de pequeñito. Debiera ser el más grande. Nosotros decimos en nuestra humanidad, el último salmo, llegamos a Jerusalén, el Señor, la Shekinah, la gloria de Dios. No. Tres versículos. Pero fíjense por qué. 3 versículos. Porque aquí solo hay adoración. Cuando estamos delante de Dios, se acaban nuestras peticiones, se acaban nuestros asuntos. ¿Qué importa? Yo no importo. No importa mi hermano ni sus necesidades. No importan nuestras actividades. Nada importa. Solo Dios. Mirad, bendecid al Señor, vosotros todos sus siervos, los que en la casa del Señor estáis por las noches. Ni siquiera es de día, es de noche, no se ve nada. Es la noche de Jehová. Es aquella noche cuando el pueblo de Israel tuvo que comer el cordero con temor, con temblor, y quedó como una noche santa. Léalo después. Quedó como una noche santa destinada a recordar esa noche en que el Señor les sacó de Egipto. Es una noche sagrada
donde solo hay adoración. No hay nada más. Adoración y reconocimiento. Entonces dice, esta noche es la noche donde se alzan las manos al santuario. ¿Y qué se hace? Se bendice al Señor. Es la noche donde nos perdemos, donde no importa tu necesidad, tu oración, nada. Lo que importa es Él, la adoración. Porque Dios quiere ser adorado. ¿Y sabe por qué quiere ser adorado? Y en esto Dios nos enseña de nuevo lo maravilloso y lo generoso que es. Él exige adoración exclusiva así. Él puede compartir todo, pero eso no lo comparte con nadie. La adoración es exclusiva. Ustedes saben todo el Antiguo Testamento, las indicaciones que hay respecto de la adoración. Ustedes saben los esfuerzos que tuvo Satanás con el mismo Señor Jesucristo cuando lo tienta de una u otra manera, y a la tercera tentación, ya usando toda su artillería y toda su fuerza, quiso capturar la adoración del mismo Señor, porque sabía Satanás que cuando alguien adora algo que no es Dios, lo tiene. Quien tiene la adoración del hombre, el corazón, tiene su corazón. Y entonces lo hace así, lo hace después con la bestia al final. Recuerdan Apocalipsis, cuando sale la bestia, ¿y qué pide? Pide adoración, intenta capturar el corazón de las personas, incluso de la iglesia, porque si obtiene la adoración, tiene el corazón. Ahora, ¿por qué Dios exige adoración? Nuevamente la respuesta está en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos convertimos a aquello que adoramos. Y Dios siempre quiere salvarnos. Nos transformamos a aquello que adoramos. Y Dios generoso quiere salvarnos y exige que tú y yo le adoremos a Él y solo a Él. Porque quiere cumplir su propósito en ti y en mí. Porque lo que se propuso en su corazón antes que el mundo fuese, antes que todo existiese, que tuviese un grupo de hombres y mujeres, sacerdotes, transformados a su misma imagen, a la imagen de su Hijo, quiere que eso se cumpla. Entonces, la adoración es fundamental. A quien tú le des la adoración, a eso te transformarás. Los profetas lo dicen una y otra vez. Aquello que tú admiras, a eso te transformas. Claro, ahora nosotros no tenemos ídolos como esos que ven, pero examine su corazón. ¿Qué es lo que usted admira? ¿Qué es lo que más toma su atención? ¿Cuánto de su tiempo usted dedica a algo? ¿Ese algo ha pensado que es? ¿Por qué le encanta tanto eso? ¿Ha pensado que tal vez usted en eso está adorando algo? ¿Está entregando parte de su corazón a algo que le pertenece exclusivamente a Dios? ¿Lo ha pensado? Pues bien, el Señor exige esa adoración, la pide. Y entonces termina el Salmo, y ahora terminamos, hermanos. Termina en una noche. Todo se apaga, están solamente las estrellas que dan testimonio, las promesas hechas a Abraham. Está el Señor. Está el santuario, está la casa del Señor, está el arca del pacto, el arca de tu poder, como dice el Salmo, y está el peregrino, y estamos nosotros, y está la iglesia. ¿Y qué ofrece la iglesia? Servicio, alabanza, acciones, actividades. ¿Qué ofrece la iglesia? Adoración. Si hay algo que el Señor pide a la iglesia, es adoración. No hay nada más que eso, que la adoremos. Oh, si centrásemos todo nuestro movimiento en esta adoración, entonces desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Y termina la historia, y termina Apocalipsis en adoración, en alabanzas, donde Dios mora con su pueblo, donde somos su pueblo y Él es nuestro Dios, donde Él también es nuestro Padre, Él
somos sus hijos. Les pido que tengamos un momento de abstraernos de cualquier actividad que tengamos ahora en el pensamiento, esta inquietud de la mente, la inquietud interior, y hagamos un canto de adoración. Y terminemos en esta instancia en una canción de adoración. Ojalá pensemos que estamos en la noche, estamos delante del Señor, hemos llegado al terreno de la iglesia, tenemos las promesas hechas a David, tenemos su compañía, tenemos su protección, tenemos la hermandad, tenemos la familia, tenemos la fraternidad, tenemos la unción del Santo, del Espíritu Santo. ¿Qué nos resta? ¿Qué más queremos? Solo nuestros labios pueden abrirse para adorarle. Y nuestras manos se levantan, manos santas, sin iras y contiendas, para adorarle. Nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la multitud de millares de ángeles que le adoran, a la congregación de los santos, de los primogénitos, hechos perfectos. Nos hemos acercado ahí al santuario, a la sangre del Señor que habla mejor que la de Abel. Allí está. Y estamos cara a cara delante del Señor para adorarle. Entonces, ¿cuáles son las palabras que tienes para Él en esta mañana, en esta tarde? ¿Qué tienes para decirle? Estamos en la iglesia del Señor. Pongámonos de pie y terminemos con un canto de adoración.